Bien, estoy para los que tienen el libro ya, algunos no tienen la mayoría, página 53. Dice, capítulo, página 53 del libro Almas Gemelas. El quedarse soltero, un hombre pasado los 20 años, oiga esto, el quedarse soltero, un hombre pasado los 20 años, era quebrantar el mandamiento de llevar fruto y multiplicarse. Presta atención. Una persona, un hombre, luego que pasaba los 20 años y no se había casado, para el judaísmo estaba quebrantando el mandamiento de la multiplicación. Esto trae un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque Yeshua empezó su ministerio a los 33 años. Y siendo que a los 20 era la fecha determinada para que el hombre se casara y así cumplir el mandamiento de la multiplicación, la pregunta sería si Yeshua efectivamente tuvo alguna mujer. Voy a explicarle algo que va a traer más interés en el tema. El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, narran el nacimiento de Yeshua. Su nacimiento en un pesebre, detalla Lucas, resaltando la parte humana de la divinidad. En otras palabras, los evangelios no dudaron en mostrarle al mundo que Jesús había nacido de una mujer, que él nació de una mujer, producto de un matrimonio. Hay algo que es bien fuerte porque en el siglo III se va a cambiar esta historia. O sea, los testimonios más antiguos que tenemos de la figura de Yeshua es que él ciertamente nació de una mujer y que su padre era José. Basado en una interpretación que busca divinizar a Yeshua, se empezó a enseñar que el nacimiento de Yeshua fue un nacimiento virginal. En otras palabras, que María no tuvo relación previamente con José. Maestro, pero los evangelios narran que José no tocó a María. Hay 3 imágenes de Yeshua que quiero resaltar hoy para abrir su entendimiento. La primera es el Yeshua histórico. ¿Qué es el Yeshua histórico, maestro? Fue el ser humano que nació producto de una relación de pareja. José era su papá, Miriam era su mamá,
que es como se llama en el hebreo, había muchas Miriam en Jerusalén, pero esa Miriam era su madre y su padre era José, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, perdón. ¿Qué sucede? La imagen de Yeshua que nosotros tenemos hasta el día de hoy es de que José no fue su papá, sino que el Espíritu Santo le colocó un espermatozoide en el vientre de María y su nacimiento fue sobrenatural. Esa parte de que el Espíritu Santo hizo sombra en María y de ahí nació Yeshua, ese es el Yeshua de la iglesia. Ese es el Yeshua de la fe. En otras palabras, ¿qué significa eso, maestro? Significa que cuando Yeshua muere, 40 años después, se empieza a escribir los primeros libros que van a hablar de su historia. Y ya cuando estos libros empiezan a escribirse, hay muchas anécdotas. Hay muchas fábulas. Hay muchos mitos que se han desarrollado en torno a la figura de Yeshua. Esos mitos, fábulas y anécdotas y cuentos que venían de forma oral, transmitiéndose, algunos de ellos contradictorios, se plasmaron por escrito. De todos los evangelios que existían, que hay múltiples evangelios, está el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. Había múltiples evangelios escritos. Un grupo se reunió y determinó que estos 4 serían los evangelios más fieles y lo hicieron parte de un canon. Un canon que el Padre no autorizó. No fue que el Señor habló y dijo, hagan un canon. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que narran la historia de mi hijo. No, no, no. Los hombres se sentaron y determinaron que estos evangelios eran los que iban a tener continuidad, porque estos evangelios tenían al Jesús lleno de milagros extraordinarios, milagros que muchas veces pueden ser cuestionados, porque por ejemplo, un rabino de Galilea nunca iba a andar con 5,000 gente atrás para después multiplicar los panes y darle comida. Maestro, ¿qué usted está diciendo? Que el milagro de los 5,000 que comieron es falso. Eso pertenece al Yeshua de la fe, a las anécdotas y cuentos que se hicieron 40 años después de su muerte. Pero en el primer siglo, los rabinos no eran considerados dioses. De hecho, los rabinos no andaban sacando demonios. Los rabinos del primer siglo, la gente los seguía por la elocuencia de su palabra y por el conocimiento que tenían de la Torá. Torá Jaolán, la Torá es eterna. Entonces, hay algunos teólogos como Rodolfo Bullman, una eminencia de teólogo, quizá uno de los pensadores más grandes que ha dado la historia de la humanidad. Rodolfo Bullman habla de la desmitificación de Jesús.
de quitar todos los mitos que se han creado alrededor de la figura de Jesús. Porque hay un Jesús histórico. Un Jesús histórico que existió, que su mamá lo crió, lo educó, lo parió, le dio, tuvo hambre, le dieron teta. Hubo un Yeshua histórico que compartió con sus hermanos. Hubo un ser que existió de carne y hueso. Ahora la iglesia desapareció ese ser. Y de ese ser histórico hizo un Dios. Maestro, ¿y qué tiene rayo? Tiene que ver esta cuestión con alma gemela. Tranquilo, espérese. La iglesia hizo de un ser humano, de un niño nacido de un matrimonio, hizo un Dios. Y en la película lo vemos pensando como un Dios. Porque los evangelios que narran el nacimiento e infancia de Yeshua, este grupo dijo, no, eso no sirve. De Yeshua de Nazaret. Yo particularmente no creo que Yeshua haya nacido en Nazaret. Lo que pasa es que la Biblia que tenemos es una Biblia contaminada por Roma. Número uno. Número dos, que viene del texto griego. Yeshua no habló griego. Hay un problema. El Nuevo Testamento dice que fue escrito en griego, pero Yeshua no habló griego. Yeshua hablaba arameo. Y le habló en arameo y le dijo, Talita Kumi. Y habló en arameo y dijo, Eli, Eli, lama sabatani. Entonces, si él nació de una mujer, si fue un hombre, y a los 20 años los hombres debían casarse para expresar la multiplicación. Pero en nuestra cabeza no puede caber que él fue un hombre. No, eso en mi cabeza no cabe. No, en mi cabeza no. Yo no me quiero imaginar que mi Salvador miró a una mujer con ojos humanos. Hay algunas tradiciones que dicen que Yeshua de Nazaret, yo creo que Yeshua era un nazareo. Yeshua de Nazaret tuvo una relación con María de Magdala. Algunas tradiciones dicen, y de hecho se habló de esto hace un tiempo cuando salió el Código de Da Vinci, y algo que los círculos de estudio se ha contemplado, que Yeshua de Nazaret tuvo una relación con María de Magdala, llamada María Magdalena, que María Magdalena aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios. No sé por qué rayos esta mujer apareció tanto. Pero maestro, es que si yo miro a Yeshua enamorando a María, no me lo visualizo, me duele la cabeza, me ha dado un infarto. No, calma, te estoy diciendo algo, que es algo que se dice. No te he dicho que sea así. Pero nada más de tú imaginarte que Yeshua pudo haber mirado a María como mujer. ¿Qué cosa? Te duele la cabeza. ¿Y si Yeshua tuvo una mujer? ¿Acaso eso lo haría menos que los demás? ¿Acaso no fue el Eterno que dijo, deja que el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hagan una sola carne? Solo dejo estas preguntas para contemplación.
La iglesia hizo de un Mesías un Dios. La gente no conoce a Yeshua. La gente conoce a Jesús. El hombre a quien la religión hizo un Dios, quitándole todos los sentimientos humanos. Pero la Biblia dice que cuando estuvo en la cruz tuvo sed. Cuando se murió su amigo Lázaro, Yeshua lloró. Qué difícil es ver eso. Solo lo traigo para colación, para que tu mente lo analice. Él tuvo una infancia como un niño. Él no andaba haciendo milagros desde niño, una infancia de niño. Yeshua fue un adolescente. Algunos dicen que fue un carpintero. El Yeshua histórico. Hay obras como la de Antonio Piñeiro que hablan de buscar a ese Yeshua histórico, a ese ser humano que nació. Yo personalmente, escuchen esto, María era prima, oye esto, Leslie, María o Miriam, la madre de Yeshua, era prima de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Pero Elizabeth no era de la tribu de Judá, Elizabeth era de la tribu de Leví. María y ella, para ser prima, es que María también pertenecía a la tribu de Leví. El que pertenecía a la tribu de Judá era José. Sí, José, Joseph en hebreo, no era el padre biológico de Yeshua. Yeshua no podía reclamar su derecho a heredar el trono de David, que tenía que venir de la simiente de David. Maestro, tú estás diciendo que Joseph es el padre biológico de Yeshua. Sí. Y también te tengo que decir que la religión hizo de un Dios, de un hombre, un Dios. Todavía hay una tradición que dice que Yeshua tuvo una hija con María de